Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que nos siguen a través de las diferentes plataformas de este diario. Yo soy Daniel Valero, el editor de Política, y hoy nos acompaña en estas entrevistas del Espectador Monseñor Héctor Fabio Henao. Él es el delegado de la Iglesia para las Relaciones con el Estado, también ha estado con los asuntos sociales de la Iglesia Católica, está en los temas de paz, está en política, usted está en todo, Monseñor, ¿no? Bienvenido, por favor, a este espacio y gracias por haber acudido a esta invitación, Monseñor. Muchas gracias, Daniel. Es un honor poder estar acá en El Espectador y empezar este diálogo sobre los distintos temas del país. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, usted lo ha dicho, comencemos si quiere un poco con la generalidad, pero que al fin y al cabo también tiene mucho fondo. Y es, ¿cómo ve este 2024? ¿Para dónde va Colombia? ¿Qué cree que va a pasar en este año en el país, Monseñor? Este año es indudablemente un año muy decisivo. Casi todos los años pensamos que va a ser muy clave, pero este año va a tener un impacto sobre todo en la vida de la nación, con temas que tienen que ver con el desarrollo económico, temas que tienen que ver con la vida de la política, los temas de la paz. Todo esto pensamos que se va a mover muchísimo y hay mucha expectativa en que logremos mantener entonces un nivel de mayor fuerza, de cohesión en el país, mayor capacidad de diálogo social. Es un año en el que hay que construir más acercamiento entre los distintos sectores y tratar de ir como modelando ese tipo de país que nosotros soñamos y queremos. Es un año pues clave el año 2024. ¿Cómo ve o piensa que va a estar este 2024 para el gobierno del presidente Gustavo Petro? Es un año exigente. Para el gobierno del presidente Petro es un año muy exigente porque hay muchas tareas que tienen que realizarse. Indudablemente todos esperamos que haya un plan de ejecución presupuestal muy importante, sobre todo con énfasis en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, en aquellos sectores donde hay mayores necesidades, pero en general habrá que mirar que hay muchas obras y temas pendientes, sobre todo aquí en el plano de las reformas que se ha propuesto el gobierno. El gobierno tiene una serie de reformas en marcha sobre las cuales habrá que discutir en el nivel legislativo, pero en el nivel más amplio de la política, en sentido amplio. El gobierno tiene una apuesta que es eso que se ha llamado el Acuerdo Nacional, y si en el año 2024 se logra crear todas las bases para ese Acuerdo Nacional con los múltiples sectores de la sociedad colombiana sin excluir a nadie, pues eso nos va a permitir entonces caminar hacia una meta que el país ha soñado durante mucho tiempo y que ha estado en la agenda de muchos presidentes. Monseñor, le han dicho al gobierno que a veces no tiene como mucha capacidad de escuchar voces distintas y usted acaba de decir que este año, si no se hace acuerdo nacional, digamos, ya no se hizo. Eso es traduciendo su anterior respuesta. ¿Qué consejo le puede dar, digamos, al gobierno y a quien nos lidera? Que escuche un poquito más, que se abra más, o qué le hace falta. Es muy difícil hacer recomendaciones a un gobierno, pero hay dos claves que nos las ha dado el Papa Francisco en una carta que se llama Fratelli Tutti, donde dice la verdadera política es la que está basada en el servicio, la política no como una capacidad de autorreferenciarse, sino de sentirse al servicio de una sociedad, creando diálogo social y fraternidad. Son dos claves que la diálogo social, es decir, la capacidad de abrirse a la escucha, al entendimiento, al acercamiento, a que otras voces y otras perspectivas sean incluidas, y me parece que hay que dar pasos. Es importante que la nación sienta que somos capaces de encontrarnos, identificarnos, reconocernos sin perder las diferencias, pero con la capacidad de construir conjuntamente el proyecto de nación e ir fomentando la fraternidad. Es muy importante eso para superar enormes dificultades que hay y que son las que han llevado a esta fragmentación de la sociedad colombiana, con un desconocimiento total a veces de la dignidad y de las perspectivas ajenas. ¿Usted cree que este es el año en que se debería trabajar en bajarle a la polarización entonces, Monseñor? Sí, es un año muy importante porque lo que hay que pensar es que se debe crear un espacio de un país con capacidad de diálogo. Aquí el tema central es la democracia. Digamos, a veces nosotros contraponemos la democracia con los temas de seguridad, etcétera. Aquí hay que pensar que las violencias han fragmentado la vida de la democracia del país y en muchos casos la han permeado. Entonces aquí, para salirle a paso a esas múltiples violencias, tenemos que pensar en una capacidad de diálogo social.
Y el diálogo social pasa por distintos niveles, pasa por distintas dimensiones. Y una de ellas muy importante tiene que ver con la capacidad de identificar las regiones y los sectores sociales con los cuales es necesario construir ese proyecto de nación. Y dos cosas muy rápidas para pasar a otros temas. Usted habló ahorita del proyecto de las reformas sociales y la Iglesia en algunas ocasiones se ha pronunciado específicamente sobre esas reformas. ¿Qué piensa la Iglesia de la reforma pensional, la salud, la misma reforma laboral? ¿Son necesarias? Usted igual es un actor político, monseñor. Bueno, todos hacemos parte del mundo de Tal la política cual. realmente. Sí, hay una política en sentido amplio, que es la del bien común, y hay una política estricta, que es la de los partidos. Nosotros estamos en ese mundo del bien común y bajo esa perspectiva nos parece que es muy importante, por ejemplo, llevar la salud a los sectores donde nunca hubo presencia de un sistema de salud robusto, capaz de responder a las poblaciones, capaz de incluir a los más necesitados. Hay regiones enteras donde el sistema de salud no ha tenido la cobertura que debe tener y donde la gente está muy al margen de las posibilidades que se brindan en el centro mismo del país. Entonces, esa capacidad de llevar el sistema de salud a toda la nación, de que todos los habitantes del territorio sintamos que podemos tener acceso a los bienes de la salud, a los beneficios del trabajo, por ejemplo. Todo eso nos parece muy importante. Nosotros vemos que el país puede avanzar en esos caminos sin perder un enorme recorrido y una riqueza que tiene el país acumulada de muchos años en las que han venido haciendo distintas aproximaciones para trabajar temas muy claves. Ahora bien, una reforma que nos parece también muy importante es todo el tema de la justicia. Colombia tiene que tener una justicia mucho más enfocada hacia el reconocimiento de las víctimas, ser mucho más restaurativa, ser una justicia que sea capaz de devolver la dignidad a las personas y que sea capaz de crear condiciones para que no se repitan las violencias que existen. Y le decía que eran dos, y la otra es, en la academia casi todo se cuantifica y se califica. En estos 16 meses que se llevan de gobierno, ¿usted qué calificación le daría al actual gobierno? Y se lo pregunto pues porque es nuestro gobierno en este momento. Esa es una tarea que nosotros, digamos, analizamos con mucha frecuencia, los avances, los desarrollos, la capacidad del gobierno de implementar sus apuestas. Yo no me atrevería a dar calificaciones, lo que diría es que nosotros damos una voz de ánimo para que se avance, para que el país realmente pueda consolidarse mucho más en esa perspectiva de respuesta a las necesidades y al clamor ciudadano. Es decir, hay que sintonizar cada vez más y más y más con la ciudadanía y hay que seguir avanzando en esa construcción, reconociendo, por supuesto, que hay grandes logros, también hay unos desafíos muy importantes y que lo que esperamos es lo mejor. Y lo mejor es que se puedan ejecutar aquellas acciones. Y yo insistiría, por ejemplo, ahora hablábamos, hay territorios donde hay necesidad de que el Estado esté cada vez más fortalecido, de una respuesta, una sintonía mayor con la ciudadanía. Entonces, que este año sea un momento para darle fuerza a esa presencia territorial del Estado, nacional, departamental, municipal, muy capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía. Monseñor, en ese papel suyo de delegado en la relación Iglesia-Estado, usted también hace parte de un proyecto importante del gobierno del presidente Gustavo Petro y es la paz total en sus diferentes escenarios. Si quiere desmenucémoslo un poquito para que pues, las audiencias del espectador entiendan esto en qué va. Empecemos con el ELN. Este año este grupo guerrillero cumple 60 años. ¿Es optimista con que se iban a firmar esta vez sí la paz o cómo ve el tema ahí? Llevamos 5 ciclos de negociación con el ELN. Esos ciclos han cada uno producido unos resultados importantes. Se habló sobre la institucionalización, el funcionamiento de la mesa para estas circunstancias concretas. Después se tuvo una nueva agenda, se definieron lo que inicialmente se llamaron alivios humanitarios, y después se han llamado dinámicas y acciones humanitarias. Un Comité Nacional de Participación, ya está en marcha un ejercicio de participación de una enorme importancia, es el punto 1 de la agenda, 2 y 3, y 3 puntos simultáneamente caminando de esa agenda, ya en marcha esos puntos.
y se ha puesto en camino el cese al fuego. Me parece que ahí tenemos, digamos, unos avances muy importantes. Hay desafíos, indudablemente. Hay que seguir en el proceso de construir, de escuchar, de tratar de avanzar para que se alcance la meta, que es los acuerdos para poner fin a estas conflictividades, pero yo tengo esperanza en que se va a continuar y iniciamos el año con un nuevo ciclo de negociación. Tengo esperanza de que se va a poder consolidar mucho más esta propuesta. El ciclo también viene precedido de un ciclo difícil, fue el secuestro del papá de Lucho Díaz, del señor Luis Manuel, si no usted me corrige por favor el nombre. También se detectaron violaciones al cese al fuego, pero también hay en los territorios la gente dice que se ha sentido como cierto alivio en términos del cese de violencias. ¿Usted qué le dice a Colombia? ¿Que esté tranquila, que esta vez sí lo van a lograr, o necesitamos un empujoncito más por lo menos del ELN a que acepte pasar a la legalidad? Los procesos de negociación van mostrando, digamos, fases de mayor madurez, van recorriendo etapas y van consolidando propuestas. Aquí la idea es que desde la sociedad colombiana entremos fuertemente en esa dinámica de participación. Ese es el escenario en el cual se puede mostrar hacia dónde queremos caminar. La superación de las violencias y de las conflictividades no es un asunto del Estado con algunos grupos, es un tema de toda la nación colombiana, de toda la ciudadanía, y nos toca como ciudadanía entrar entonces a tomar muy en serio este tema de cómo vamos a salir de las conflictividades. Es un asunto que sacude al continente, no solamente a Colombia, sacude al continente múltiples conflictividades y está de por medio la vida de la democracia que tenemos. Entonces me parece a mí que en el caso concreto del ELN, la ciudadanía, toda la nación, podemos apostar y apoyar para que este proceso avance. Indudablemente eso nos indicará que hay que estar atentos a que realmente el proceso esté madurando y siga creciendo en definiciones cada vez cualitativamente más definidas, más altas, donde se subraye entonces la voluntad del ELN, pero también del Estado, de encontrar una solución. ¿Y si le ve esa voluntad al ELN, monseñor? Hasta ahora creo que el hecho de que el ELN se mantenga en la mesa, el hecho de que el ELN haya definido un mecanismo de verificación del cese al fuego conjuntamente con el gobierno nacional, el hecho de que se haya puesto en marcha todo el proceso de participación, me parece que muestra en esos aspectos concretos unas decisiones de este grupo de seguir avanzando. La realidad es que aunque ha habido momentos difíciles en la negociación, sabemos que ha habido varios momentos complejos en la negociación, no se ha roto el ambiente y más bien se ha ido fortaleciendo la capacidad de seguir adelante. Entonces yo tengo esperanza de que podamos realmente continuar en esa línea y sabiendo siempre que las negociaciones son difíciles y representan siempre desafíos. De pronto habría que bajarle también un poco a las declaraciones que a veces dan. Antonio García puso en duda lo del fin del secuestro, pues ellos han pedido como un tipo de financiación para abandonar estas prácticas y pues desde el otro lado la ciudadanía también siente algún tipo de escepticismo. Sí, los mensajes que se lanzan hacia la ciudadanía en general, desde múltiples orillas, cuando estamos hablando de la búsqueda de solución de las conflictividades, por una parte tienen que ser mensajes nítidos, claros, tienen que ser transparentes en lo que se está conversando, etcétera, pero también deben llevar una carga, digamos, de esperanza, de voluntad, etcétera. Me parece que ahí seguimos trabajando en eso. Hay unas vocerías oficiales de cada uno de los sectores y hay unos mensajes que se hacen de común acuerdo que están en la conclusión de cada uno de los ciclos que van marcando como el derrotero de los avances, etcétera. Sobre esa base podemos seguir trabajando. Indudablemente aquí hay muchos desafíos y es posible que se presenten posiciones que reflejen distintas opciones de cada uno de los grupos, pero aquí lo importante es que estemos atentos a la manera como de común acuerdo se van colocando en la opinión pública los alcances
y los logros de cada uno de los ciclos. Monseñor, las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de Iván Márquez, ¿esos procesos en qué van? Son distintos, evidentemente, pero ¿en qué van? Sí, son dos procesos distintos. Todo lo que se ha hablado, en este caso con una parte de las disidencias, las que se han conocido como Estado Mayor Central, ese es un proceso que ya va para está comenzando un tercer ciclo, eso da una luz de esperanza, tiene una agenda propia y tiene también unas apuestas en las cuales se ha incluido desde el comienzo el tema del cese al fuego. Eso tiene unas implicaciones humanitarias, de unos compromisos muy altos, unos estándares muy exigentes, porque los ceses al fuego siempre tienen que poner sobre la mesa una capacidad de cohesión de los grupos y de voluntad de respeto de la población muy importante. Esperamos que este proceso continúe, avance, que este proceso siga dando resultados. Como digo, ya va solamente iniciando su tercer ciclo, por lo tanto está moderando una serie de asuntos que son importantes. En el caso de las otras disidencias, en eso no hay una definición de cómo se va a proceder, de qué mecanismo se va a seguir, y estamos a la espera de cómo sería una posibilidad de solución con ellos, pero de momento no hay un camino realmente trazado. Ustedes como iglesia también participaron en los acercamientos que hubo con el Clan del Golfo. No puedo dejar de pasar la oportunidad. Esos acercamientos siguieron, se frustraron. Es decir, hubo un cierto momento, unos contactos, ya el excomisionado de paz, el señor Danilo Rueda, comentó al país que se habían hecho unos esfuerzos de acercamientos allí. Nuestra posición es que hay que buscar de manera diferenciada. Cada proceso tiene, como cada grupo, sus propias especificidades. Cada grupo tiene sus propias definiciones y tiene su propia historia, tiene su manera como ha abordado la relación con las comunidades y con el Estado, etc. Todo eso perfila un tipo de solución o no, un tipo de tratamiento. Y ese tratamiento pasa por unos acercamientos que hubo en el pasado, como decía el excomisionado de paz, así lo manifestó al país. Nosotros estamos en una fase en la cual está empezando un nuevo comisionado, el señor Oti Patiño, al cual le deseamos el mejor de los éxitos, y hemos ofrecido todo nuestro apoyo para que se pueda avanzar en el propósito de alcanzar la paz, pero este es un grupo con el cual no hay una ruta establecida. Todos sabemos que hay unos asuntos legales, es decir, hay unos asuntos relacionados con leyes que el país no tiene en este momento completamente definidas sobre cómo proceder con estos grupos que están todavía esperando unas definiciones. Y ya que menciona a Oti Patiño, el nuevo comisionado de paz, también debería, o más bien debería no, este es un año también clave para las mesas urbanas, ¿no? Sí, hay unas mesas que ya han hecho unos desarrollos. Está una mesa en Buenaventura que ha tenido, digamos, un proceso, y luego están otras mesas en Medellín, Quibdó, etcétera. Es muy importante ese tratamiento, porque el tratamiento de los temas urbanos no hay que desconectarlo de la conflictividad general del país, sino hay que ver unas mesas como unas situaciones de conflictividad en las regiones separadas de otras. Estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de una problemática del país en temas de violencias urbanas y rurales. Entonces, la búsqueda de la solución, indudablemente, cuando se entra en esa búsqueda de solución, se encuentra que hay una articulación, que hay una conexión entre distintas violencias por la proximidad de los actores, etc. Y de ahí la importancia de que en las ciudades se avance, y en muchos casos estamos hablando de sectores jóvenes. Los jóvenes son indudablemente los que más padecen la violencia, pero la juventud también en muchos casos es un actor muy fuerte en las violencias urbanas. Es decir, hay que tener un enfoque también en cómo se van a tratar estos sectores que desde el mundo urbano están buscando unas transformaciones que hagan irreversible el camino de la paz y de la convivencia en esos territorios. Oiga, Monseñor, para ir hablando de otros temas, pero relacionados también, siempre se ha hablado que las violencias están relacionadas con el narcotráfico.
¿Qué hacemos con ese medio chicharrón? Este gobierno ha querido darle un nuevo enfoque a la política antidrogas, Estados Unidos le copia y más o menos, vemos lo que acaba de pasar en Ecuador con las mafias, a propósito de que usted decía que no es un asunto solo de Colombia, sino de región, pero acá internamente, ¿qué hacemos? Hay un problema de las economías malsanas, de las economías dañinas, donde está el narcotráfico, donde está el tráfico de armas, donde está el tráfico de seres humanos. Recordemos que ese asunto complejo de un país de tránsito como es Colombia, con miles de personas que llegan y que pueden ser objeto de tráfico, de trata de seres humanos, eso es otra economía, digamos, ilícita, una economía dañina muy fuerte. Pero en el caso del narcotráfico, y todo eso, digamos, hace parte de muchas fuentes de las cuales se alimentan las conflictividades y la ilegalidad. Y entonces hay que buscar cómo se trabaja, no solamente desde Colombia, porque yo insisto, el tema a veces es más internacional. El tema de drogas es un tema que hoy debe tocar a la comunidad internacional. Colombia no puede resolver solo ese asunto, puede dar pasos, puede avanzar, puede tener mucho más capacidad de combatir y contrarrestar el flujo de drogas hacia el exterior, pero indudablemente se ha conformado una cadena y es una economía transnacional con un impacto muy grande y que hoy claramente amenaza la vida democrática en muchas partes del continente. Entonces, visto esa situación, indudablemente aquí se requiere una perspectiva también internacional en el tratamiento, también en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo se están haciendo preguntas en ese sentido. Nosotros creemos que el pueblo colombiano podemos dar un aporte muy importante y aquí se trata entonces de fortalecer temas muy claves que tenemos pendientes como la reforma rural integral, el tema de los programas que se diseñaron en los acuerdos del 2016 con las extintas FARC que se llaman los PENIS, etcétera. Ya hay unas rutas en las cuales se puede avanzar mucho más y de las cuales podemos obtener resultados muy importantes porque allí se está hablando de sustitución también. El narcotráfico está poniendo en riesgo o amenaza la estabilidad democrática en el continente. ¿Eso le aplica también a Colombia, monseñor? Sí, el narcotráfico ha sido históricamente un factor desestabilizador de la vida democrática por su capacidad de cooptar poderes, por su capacidad de penetrar en los ordenamientos territoriales, por su capacidad muchas veces de colocar muy claramente una capacidad de sometimiento incluso de actores regionales. Entonces, siempre hay una tensión entre quienes hacen parte de la vida de la democracia local, regional, nacional y estos fenómenos en los cuales indudablemente hay cadenas que están establecidas y que son las que colocan como un gran desafío para los territorios. Hay que reconocer que Colombia tiene una serie de apuestas muy importantes, que tiene una infraestructura social enorme, que tiene unos liderazgos sociales consolidados muy fuertes en todos los territorios, que tenemos una capacidad territorial muy grande de crear economías sanas y de crear perspectivas de vida que permitan encontrar salidas. Eso es nuestra fortaleza. Tenemos frente a eso un desafío, indudablemente, como lo tienen muchos países en la región y en el mundo, relacionados con economías que son dañinas, pero tenemos también fortalezas y ahí está la clave de la salida. La clave está en las capacidades que tenemos instaladas territorial y regionalmente y nuestra infraestructura social y comunitaria. Monseñor, 3 temas puntuales para terminar agradeciéndole nuevamente el espacio. Uno, el orden público y la violencia en el país está de alguna manera crítica. Human Rights Watch sacó un informe muy duro diciendo que esto está mal. Los asesinatos de excombatientes de las FARC ya supera desde el 2016, es una cifra, usted me corregirá, son 400, 500 personas, bueno, hay diferentes estadísticas, el asesinato de líderes sociales. ¿Qué pasa con el orden público en el país, monseñor? Hay ciertamente una preocupación que tiene que ver con la protección de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016 y los líderes sociales,
también otros sectores que han sufrido amenazas, desplazamientos, comunidades que han sufrido confinamientos y que nos muestra a nosotros que necesariamente en este caminar que estamos haciendo de construcción de la paz sigue habiendo desafíos y sigue habiendo retos, pero que esos retos nos tienen que llevar a nosotros a fortalecer la convicción de que hay que avanzar definitivamente en este caminar. Y la medida más importante aquí es el fortalecimiento de nuestra infraestructura social y comunitaria, como decía anteriormente. De allí hay unas iniciativas de autoprotección, hay unos mecanismos que se han venido construyendo, donde las comunidades, en diálogo con el Estado, en interlocución con las autoridades, tanto en el local como regional, han ido construyendo perspectivas para garantizar que sus territorios estén libres de estas afectaciones. El llamado es a que se respete la vida de cada persona, el llamado es a que se reconozca que necesitamos de fortalecer la convivencia ciudadana, que eso afecta a todo el mundo. Cuando un grupo amenaza, asesina, desplaza comunidades, está poniendo en peligro también su propia vida, su propia familia. Pensemos en nuestros hijos, en nuestras familias, pensemos en el legado que les queremos dejar, que queremos dejar unas regiones libres del miedo, libres de las amenazas, y que eso es necesario enfrentarlo de una manera colectiva. ¿Pero le preocupa el orden público a usted también, monseñor? Sí, el orden público es una preocupación. Hay que pensar que ese es un tema muy sensible, que hay unos niveles de criminalidad importantes y que eso tendrá que ser objeto permanente de trabajo de parte de las autoridades, pero teniendo una perspectiva, digamos, muy clara de cómo el Estado en su integridad puede dar salida a estas problemáticas. Y las dos puntuales rápidas. Otra vez el canciller Álvaro Leiva dijo ante Naciones Unidas que había que reformar la JEP si queremos echar a andar jurídica y materialmente la paz total. ¿Es necesario? Bueno, ese es un asunto sobre todo técnico. Nosotros en eso pues poco entramos. Conocemos que la JEP ha sido muy importante, ha jugado un papel muy clave en el proceso. Indudablemente todas las instituciones son posibles de reformar, pero serán los técnicos quienes indiquen la manera más correcta y más precisa de avanzar en la justicia transicional. Lo importante es un sistema de justicia que nos garantice que no volvemos a las atrocidades y a los errores del pasado y que es capaz de reparar a las víctimas. Y la última pregunta, y si lo saco un poco de todos esos escenarios, y es que siempre se habla de la necesidad de que la Iglesia Católica se modernice. ¿Sí lo está haciendo, monseñor? El Papa Francisco ha hecho esfuerzos muy grandes para acompasar el diálogo de la Iglesia con toda la sociedad actual y ha promovido iniciativas enormes como esta reflexión sobre la tierra, sobre lo que es la casa común, sobre lo que es el medio ambiente, y nos ha colocado esa dinámica. Luego ha hecho intervenciones muy fuertes sobre el diálogo social, sobre el tema de fraternidad que debe haber en el mundo, y sigue haciendo ese tipo de ejercicios donde la Iglesia está buscando cada vez responder de una manera mucho más fuerte a la sociedad contemporánea. En ese caminar estamos, y con el liderazgo muy fuerte del Papa Francisco se está avanzando en muchos terrenos. Siempre hay un desafío, esta es una sociedad permanentemente cambiante. En el último mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa nos decía una cosa muy importante: no desliguen la reflexión sobre la paz del tema del desarrollo, y en el tema del desarrollo no se olviden de la inteligencia artificial. Y hacía unas reflexiones ahí éticas súper interesantes, donde nos decía, ojo, que eso tiene unas implicaciones, y si queremos hablar de una sociedad en paz, no desliguemos esos aspectos. Monseñor, muchas gracias por haber venido a esta entrevista con El Espectador y a las audiencias que lo estuvieron escuchando durante este diálogo. Muchas gracias, Daniel, y bueno, un año de muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, y a ustedes, las audiencias del Espectador, pues nos veremos en una nueva oportunidad. No olviden ingresar al espectador.com y a todas las redes sociales para que estén informados minuto a minuto de lo que pasa en el país y obviamente en el mundo. Chao, hasta la próxima. Gracias.